3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. ¿Ustedes ven algo efectivo como resultado de la guerra contra las mafias del narcotráfico? ¿Ven algo positivo, seguro, edificante, si pensamos en el objetivo de esa guerra? Ciertamente, muchos capos de la mafia han ido a la cárcel. Algunos han pagado largas condenas, otros han muerto en prisión. Y ciertamente muchos hombres de la mafia han muerto ya sea por vendetas entre ellos mismos o por efecto de la guerra que todos los países del mundo donde hay narcos sostienen contra este negocio, uno de los más lucrativos de la historia junto con los negocios de las armas y del sexo. Sí, muchos han ido a prisión o han muerto, pero ¿eso ha quebrado o por lo menos disminuido el negocio de las drogas? ¿Ha mermado por causa de tanta prisión y tanta muerte de narcos el consumo de drogas que alteran el estado mental y emocional de los adictos? Según una estadística mundial que aparece en Internet, en 2021 aumentó en un 23% el índice de drogadicción en el mundo. Quiere decir que hace 3 años por cada 100 adictos aparecieron 23 más. Bueno, esa puede ser la pregunta del descubrimiento del agua tibia. No hace mucho, la W Radio de Colombia le hizo una entrevista a Carlos Leder, capo del renombrado y extinto Cartel de Medellín, y quien ahora reside en Alemania luego de pagar una condena de 33 años en Estados Unidos. En esa entrevista, Leder parece clamarles a los gobiernos que hagan algo que disuada a los muchachos de entrar en el narcotráfico, porque con tal negocio termina uno en la morgue o en la cárcel, dijo. ¿Le parecerá a Carlos Leder que los narcos activos en el negocio y los que están ansiosos de serlo no saben eso? ¿Creerá que les importa? Si uno va a la historia de la mafia, encuentra que desde su origen los hombres que la fundaron tenían claro que para poder ganar era preciso no solo actuar por fuera de la ley, sino combatirla, ser la contraley, crear ellos sus propios códigos, y eran conscientes de que eso implicaba en cualquier momento ir a la cárcel o a la tumba. Y lo asumieron. En la entrevista, Carlos Leder cuenta que su papá le advertía que hay más cadenas que perros bravos, mi hijo. Probablemente así sea. Pero si uno se detiene ante la realidad, desde cuando empezó la guerra contra el narcotráfico hace más de 50 años, los hombres de la mafia saben que en tal negocio más que de vivir se trata es de sobrevivir. Saben que hay más cadenas que perros bravos, pero también saben que primero se acaba la guamasa que los marranos. Y saben además cómo afilar la astucia para romper cadenas. En 2010, cuando estuvo en la capital de Antioquia, el pensador y escritor español Fernando Savater, en entrevista para el canal local de televisión Telemedellín, me decía que el delito de narcotráfico es fabricado. Hacía concluir que la motivación para tal cosa nunca fue moral ni social. Las causas motivadoras fueron el poder y el dinero. Oyendo al autor de Ética para Amador,
Pensaba entonces en que es como convertir en crimen una costumbre. El consumo de sustancias que alteran los estados emocionales de las personas es milenario, lo que en cierto modo, por lo menos histórico, evidencia que la política que fabricó tal delito no lo hizo partiendo de la realidad de la gente, de la cultura, de las sociedades afectadas por el consumo de sustancias adictivas, de las causas reales de ese consumo que, más que vicio, es enfermedad, declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud. Por más que la prohibición se haya justificado moralmente con razones de salud pública, pensando principalmente en la juventud, los hechos de la guerra contra el narcotráfico han mostrado más una lucha de poderes que la voluntad de crear políticas y destinar recursos para prevenir y atender el consumo cada vez más alto de sustancias que alteran la salud mental de los adictos. La guerra contra el narcotráfico es la guerra contra una de las mafias más poderosas y consolidadas de la historia y del mundo. El crimen organizado más organizado del planeta es la mafia de las drogas, fundada sobre códigos ante los cuales la ley es ineficaz, por no decir inútil. La guerra termina sucediendo a favor de la mafia misma y el mercado lo asegura una sociedad cada vez más enferma. Por cierto, ¿existe algún lugar del mundo donde sea comprobable que los enfermos por adicción a los narcóticos son más importantes que los narcos? En alguna parte existe no solo la atención a los adictos, sino el propósito de saber y de luchar contra las causas que los enferman. En algún estado la prioridad son los adictos y no los mafiosos. Quizás alguien replicará: bueno, nosotros limpiamos de viciosos las calles. Con la prohibición a principios de los años 70 del siglo XX del comercio y consumo de marihuana y de narcóticos como LSD, cocaína, morfina y heroína, opioides los dos últimos, vino la guerra contra el narcotráfico, iniciada en Estados Unidos y extendida al resto del mundo. En Colombia la lucha frontal contra esta actividad empezó después del 30 de abril de 1984, cuando fue asesinado el entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. La retocada ley de extradición de narcos colombianos a Estados Unidos fue formulada a comienzos de los años 80 durante el gobierno del liberal Julio César Turbay Ayala, y fue aplicada en el gobierno siguiente del conservador Belisario Betancur Cuartas. En 1986, con la Ley 30 de ese año, fue promulgado el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Pero en 40 años de guerra contra los narcos, en Colombia el resultado no ha sido la extinción de los narcos ni del productivo negocio que sostienen. El efecto de la guerra ha multiplicado el crimen organizado, que cada vez se organiza más, incluso tomando lecciones de capos como Pablo Escobar Gaviria, de cuya muerte se cumplieron 30 años el 2 de diciembre de 2023. Ya mencionaba en una locución anterior que cuando el llamado patrón cayó en un entejado del occidente de Medellín, en este país se pensó que en lo referido al narcotráfico tendríamos la paz. Pero esta en materia de narcos hasta ahora ha sido paz ilusoria. Al mencionar lecciones de capos me refiero a que los mafiosos de después de Pablo y de hoy no dan el visaje que éste daba. Son más sigilosos, más astutos. Han bajado sus perfiles, han diversificado el negocio, fentanilo entre otros. Mientras que la violencia, la crueldad, el reinado de la corrupción y la rotunda ausencia de escrúpulos siguen siendo características de la mafia de las drogas en Colombia y en el resto del mundo.
México, por ejemplo, es evidencia hoy de la propiedad, de la prosperidad de los narcos. En un trabajo que hice el año pasado, 2023, para la revista Newsweek, en español, Baja California, el hijo de Pablo Escobar, Sebastián Marroquín, antes Juan Pablo Escobar, me contaba que en solo Tijuana, norte del país, hay 7 carteles de narcotráfico y que 5 de las más importantes ciudades de México aparecen en la lista de ciudades más peligrosas del mundo. Marroquín realiza en ese país un trabajo intenso para disuadir a muchos jóvenes que quieren ser como Pablo Escobar, a quien consideran modelo digno de imitar. Valga recordar al Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, quien hablaba a favor de la legalización de las sustancias adictivas, y advertía que lo que viven hoy los mexicanos es señal de lo que ocurrirá a la larga o a la corta en otras ciudades del continente. Hacía ver que la guerra contra las drogas no reduce el tráfico, solo consigue que los empresarios del crimen se multipliquen. Ecuador confirma hoy la sospecha del novelista peruano. Las mafias, y en particular la mafia del tráfico de drogas, nombrada en muchas partes del mundo como crimen organizado, se ha configurado a lo largo de los años como un poder opuesto a la ley. La mafia es la contraley, el contrapoder que surgió a mediados del siglo XVIII en Sicilia, cuando esta isla aún no estaba integrada al territorio italiano. Los lazos familiares de los habitantes débiles, pobres, desposeídos, de Sicilia, conformaron grupos y redes de grupos que les dieron fuerza para defenderse de los poderosos, es decir, los señores feudales dueños de todo, incluso de la dignidad de los débiles. Por eso los lazos de sangre son tan fuertes en la mafia, que surgió como una forma de autodefensa, pero encontró en actividades por fuera de la ley su mayor fortaleza. Se convirtió en contraley y asumió la crueldad y la falta de escrúpulos como sus armas más efectivas. Además, con cerrados códigos como la omertá, ley del silencio, tan sagrada como la propiedad. En una locución anterior hablé de que el cine nos ha acercado con ciertas producciones a la posibilidad de entender el mundo de la mafia. Y mencioné la trilogía de El Padrino del director estadounidense Francis Ford Coppola. Esas 3 películas ayudan a ver cómo funciona la mentalidad mafiosa y muestran la lentitud de la ley ante la rapidez de una realidad que no está dispuesta a esperar a la ley, ni a la política, ni a la ética. Además, tiene su propio modelo de economía, ágil, efectivo, eficaz. Es hasta curioso que entre algunos reporteros de los años 80 y 90 en Medellín existiera cierto recelo al momento de pronunciar la palabra mafia. Era como si uno, en actitud temeraria, entrara en un terreno peligrosamente sagrado. Sin duda, ello era efecto de la atmósfera de miedo, en casos pavor, que el narcoterrorismo sembró en esta ciudad en aquellos años. Los actos de Pablo Escobar y el cartel de Medellín le hicieron creer al mundo que en esta ciudad todos éramos peligrosos. Y entre nosotros se mantuvo viva la incertidumbre al salir en la mañana a trabajar, de estar vivos al final de la tarde para regresar. ¿Cuál es el plazo merecido por una guerra inútil? 30 años después de la muerte de Pablo Escobar, aún se hace sentir en este país una pregunta sin señales de probable respuesta. ¿Hay algo que nos dé la certeza de que lo que nos pasó no nos pasará otra vez? Y si nos vuelve a pasar, ¿hay alguna señal cierta de que
¿no será peor? Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Un me gusta puede ayudar, y todo comentario y suscripción abre más puertas. Estén bien, y que nos acordemos de que a todos nos llegan la misma lluvia y el mismo sol, y ambos vienen del mismo amor.